refrigeración. Bueno, buenos días con todos. Entonces, a ver, básicamente en un ciclo de refrigeración nos encontramos con dos intercambiadores de calor. Eso es lo primero, ¿vale? Un intercambiador de calor es de baja temperatura y presión y el otro es de alta temperatura, alta presión, de refrigerante. Y como estoy hablando de dos intercambiadores de calor, hay que tener en cuenta que esos intercambiadores de calor son isotérmicos. Y como es una sustancia pura además, es en esos intercambiadores de calor donde la temperatura permanece constante, ¿vale? Entonces, miren, aquí lo voy a representar. Voy a hacer un bosquejo de eso que les estoy explicando. Bueno, este es uno y este es el otro. Dos intercambiadores de calor. Por otra parte, esos intercambiadores de calor están conectados a su vez con dos elementos que cambian la presión, que alteran ese valor de la presión del refrigerante. Por un lado, tengo un compresor. Recuerden que la función del compresor es elevar la presión. Y por otro lado, tengo una válvula de compresión. Perdón, una válvula, un tubo capilar o una válvula de estrangulamiento. ¿Cuál es la función de la válvula de estrangulamiento? Como su nombre lo indica, estrangular, que en términos de ingeniería significa hacer que un fluido pierda su presión, ¿vale? Entonces, todo esto está interconectado, todo esto. Por ejemplo, estos son estados termodinámicos, ¿vale? Entonces los voy a representar un poco con colores para que aquí, a ver, este démosle un color rojo acá, y esto ingresa al intercambiador de calor. Y aquí, pues, también tengo este, ¿sí? Tengo esa dirección del intercambio calórico. Y acá tengo otros fluidos, miren, este fluido llega aquí, sale aquí, y este entra aquí, sale aquí. Obviamente, pues a esto le faltan unos aditamentos, o sea, un intercambiador de calor se representa así, ¿cierto? Una válvula de estrangulamiento se representa así. Este intercambiador de calor pues también tiene como esta representación así, con una línea. Y pues en el compresor se representa esto, ¿sí? Indicando como la base sobre el cual está empotrado pues el equipo. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, si tienen alguna duda, pues háganle, me dicen. Bueno, miren, los nombres. Entonces, este de aquí, a ver, comencemos con el que mencionó Sebastián, el compresor, ¿vale? Este es un compresor, lo voy a abreviar CMP, compresor. Bueno, este de acá es un intercambiador de calor, pero esto aquí el gas está caliente y aquí el refrigerante está frío. Bueno, entiendan como esa diferencia. Un lado es el lado donde el refrigerante está a una temperatura mayor, que lo llamaría, o yo lo veo así, el lado caliente, mientras el lado del frente es el lado frío, es el lado que está a una menor temperatura. Por una parte, mientras este refrigerante circula por esta porción del circuito de refrigeración, en esta parte
el refrigerante se condensa, ¿sí? Está o llega en forma de vapor y lo que intenta este intercambiador de calor es condensar. Pero recuerden que esos procesos de condensación no repercuten en la temperatura, es decir, no estoy hablando de que la temperatura del refrigerante se reduce, no. Eso se hace es en la válvula, no se hace en este intercambiador de calor. Este intercambiador de calor simplemente me funciona para un cambio de estado, para un proceso de condensación. Entonces lo voy a abreviar como CND, condensador. Aquí, en todas estas partes, como estoy hablando del refrigerante, por lo general, la temperatura permanece constante, al igual que la presión. Es decir, la temperatura en este punto, a la entrada del condensador y a la salida del condensador es la misma, ¿sí? Si yo les mencioné en el ejercicio que tienen del examen que es 27 grados Celsius, perfecto. Es decir, ustedes pueden suponer que el refrigerante va aquí a 27 grados Celsius y aquí sale a 27 grados Celsius. Y no sé si les puse el sistema inglés o regálenme un segundo. Voy a abrir ese documento. Grados centígrados, profe. A ver, ¿dónde lo tengo? Bueno, entonces aquí está en el documento final, ¿cierto? Entonces, la temperatura del refrigerante en el evaporador es de menos 5 grados Celsius. En el condensador la temperatura es de 27 grados Celsius. Bueno, entonces aquí tengo ese dato. O sea, ese dato ya está fijo. Temperatura aquí igual a 27 grados Celsius. Temperatura de salida acá igual a 27 grados Celsius. ¿Qué es un condensador? Un condensador, como su nombre lo indica, toma el vapor y lo transforma en líquido. Por lo tanto, aquí tengo una propiedad, o puedo conocer una propiedad adicional, ¿sí? Esto es, o vapor sobrecalentado, ustedes pueden suponer o que es vapor sobrecalentado a 27 grados Celsius. O también pueden suponer que es vapor saturado. Bueno, están esas dos opciones. O es vapor sobrecalentado o es vapor saturado. Esos conceptos de termodinámica los tienen que manejar de forma clara. Indican la fase de una sustancia. ¿Cuáles son esos conceptos que deben tener claros? Lo que significa líquido comprimido, lo que significa líquido saturado, lo que significa saturación y cuándo se calcula una calidad, lo que significa vapor saturado, lo que significa vapor sobrecalentado, y a eso se le suma que tienen que comprender que los fluidos se dividen en dos partes y el diagrama termodinámico se divide en dos partes a partir de un punto que se llama el punto crítico. Por encima de ese punto se encuentran las condiciones supercríticas de un fluido y por debajo de ese punto se hablan de condiciones subcríticas. Bueno, eso lo vimos en gaseosidades. Recuerden que cada fluido tiene unas propiedades críticas. Bueno, como es lógico, aquí cuando cambio de vapor sobrecalentado, pues cuando esto ingresa a este condensador, este estado termodinámico va a cambiar aquí. Si bien la temperatura permanece constante, la función del condensador, como su nombre lo indica, es transformar este vapor en líquido. Por lo tanto, aquí vamos a tener o líquido saturado o un
o algo que está saturado, pero la calidad es bajita, tiende a ser cero. ¿Sí? Líquido comprimido no creo que tengamos, ¿vale? Entonces eso ya les da pistas de más o menos los puntos que deben indicar, las dos propiedades que deben indicar para poder resolver y diseñar este circuito de refrigeración. Por una parte, pues ustedes ya tienen que esto es una temperatura fija. Y aquí ya les coloqué unas opciones de cómo ingresan los fluidos acá. Si se me permite, yo diría que esta opción es la más adecuada. Suponer que es vapor saturado. Vapor saturado que entra a 27 grados Celsius. Ya saben que, ¿cuál es la calidad de un vapor saturado? Pregunto, chicos. ¿Cuál es la calidad del vapor saturado? ¿A 1? 1. Pequeño detalle, no tenía los audífonos puestos. ¿Cuál es la calidad del vapor saturado? 1. Exacto. Entonces, ¿es el 100% o 1.0? Bueno, estos ya son datos que tienen ustedes que agregar o que acuñar o que deben consolidar. Recuerden que los estados termodinámicos, el principio de los estados o el postulado de estados, el postulado de estado en termodinámica me indica que se requieren dos propiedades para determinar el resto. Y esas dos propiedades deben ser independientes e intrínsecas a la sustancia. Independientes e intrínsecas a la sustancia. En este caso, pues ya están definiendo dos propiedades independientes e intrínsecas, como lo son la temperatura y la calidad. ¿Vale? O pueden también la temperatura y la presión, pero es que la presión, si la colocan, van a tener un problema, y es que debajo del domo de saturación, y me estoy refiriendo a este gráfico P contra B, que tiene esta campana, debajo de este domo, la presión y la temperatura son dependientes la una de la otra, porque una sustancia hierve a una temperatura particular y a una presión en particular. Bueno. ¿Qué otra cosa hace parte del diseño de este intercambiador de calor? Entonces lo voy a revisar acá. De este ciclo, perdón, de refrigeración que tiene un intercambiador de calor. Entonces, a ver, la temperatura del refrigerante en el evaporador es de menos 5 grados Celsius. En el condensador la temperatura es de 27 grados Celsius. Bueno. Entonces aquí nuevamente nos encontramos con un equipo de intercambio de calor aquí, donde esa propiedad temperatura permanece constante. Entonces aquí tengo un menos 5 grados Celsius. Y aquí de igual forma esto es posible suponer que esto sale a menos 5 grados Celsius. Bueno. Ahora, necesitan una propiedad adicional. Como ya aquí lo había dicho, siempre necesito dos propiedades, independientes e intrínsecas a la sustancia. Pero aquí ya no puedo decir ya no puedo suponer la calidad. ¿Y saben por qué? Porque aquí prima más el concepto de la válvula o del equipo de estrangulamiento. Esto lo voy a llamar EXT, indicando que es una válvula de estrangulamiento. Y una de las características fundamentales de una válvula de estrangulamiento es, bueno, hay dos características fundamentales de una válvula de estrangulamiento. Primera, la presión se disminuye drásticamente. Y con esa disminución drástica de presión viene
la disminución drástica de temperatura. Para eso se da esa válvula, ese equipo de estrangulamiento. Y además, hay una segunda característica que se deriva del análisis energético, del balance de energía. ¿Cuál es esa característica, chicos? La misma entalpía entre los dos estados. Exacto. Entonces, como la entalpía aquí es constante, esto es isoentálpico, pues bueno, ustedes ya tienen aquí una entalpía, ya tienen la entalpía aquí, porque es la misma. Bueno, entonces, con estas dos funciones, ustedes dicen, listo, tengo la entalpía, y esta entalpía de aquí, que calculan acá, es la misma entalpía aquí. La misma entalpía. Y listo. Ya tienen dos propiedades con dos incógnitas. Dos propiedades con dos incógnitas. Por lo tanto, tienen el resto. Recuerden que esto es como estar pescando. ¿Sí? Pescando propiedades. Con dos propiedades van a tener la manada de propiedades, el redit de propiedades termodinámicas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Ahora bien, esto de aquí es un evaporador. EVP. EVP. Recuerden que en un evaporador el refrigerante, bueno, cambia de estado, cambia de... Hola, mi amor. Bien. El refrigerante cambia de estado, ¿vale? Desde este estado termodinámico, esto es la región fría de la nevera, si miren la temperatura menos 5 grados Celsius, eso es frío. Entonces, ¿qué pasa aquí en el evaporador? El refrigerante toma la energía térmica de lo que esté enfriando, la toma, la incorpora y con ese calor se evapora. Es eso. La entalpía aquí no es constante. La entalpía aquí va a cambiar. Sí, va a cambiar. Aquí yo esperaría que con dos propiedades ustedes encuentren un líquido un líquido comprimido o un líquido saturado. O sea, ¿cómo saben si va bien? Porque esto es un líquido comprimido, un líquido saturado, o está en saturación, pero esto tiende a cero. Es algo que tiende a ser muy, muy, muy bajito. Ahora, aquí hay un problemísimo. ¿O no? A ver, esperemos un ratico. Yo les di otra propiedad acá. Ah, ya, es que estoy hablando del proceso T. Ya. Bueno, entonces miren, en esta parte de acá, hacia acá, esto lo voy a apartar, ¿vale? Voy a hacer un análisis posterior de esta parte del evaporador. Entonces, cuando ustedes ya tienen esto acá, ¿sí? Estas dos propiedades aquí. Aquí van a encontrar que este líquido saturado se transforma. Su nombre lo está indicando. Miren, evaporador. Entonces se transforma en un vapor saturado o la calidad tiende a ser 1 o un vapor sobrecalentado. Pero a menos 5 grados Celsius. Por eso a este compresor se le llama compresor de evaporadores, ¿vale? Entonces miren que de señalar o de deducir cualquiera de estas dos, ¿sí? Las propiedades que necesitan son aquí temperatura y definir cuál es la calidad que tiene que tender a uno o ser vapor saturado. Bueno,
Entonces, pues ya conocen aquí las propiedades, pero no están conociendo el flujo másico del refrigerante. Pueden conocer, y se los voy a recapitular aquí. Mira. Aquí, a la entrada de este condensador, puedo conocer, o se conoce, o cosas que ustedes definen. Miren. Esto y la calidad. Dos propiedades, miren. Esto y la calidad, ¿sí? Que debe ser alta. Debe tender al 100% o superarlo, o superar ese 100% para hacer vapor sobrecalentado. Aunque el vapor sobrecalentado no tiene calidad, ya lo saben. Ustedes deciden esa propiedad. Aquí, miren, aquí deben definir la temperatura, que ya la tienen fija, 27 grados Celsius, y decirme, listo, esto es líquido saturado, líquido, o tiene una calidad que, muy bajita, una calidad de 0.05, 0.02, eso es bajito. Siempre menor, bien menor a 1. Dos propiedades, dos propiedades. De aquí a acá, ¿cuáles son las propiedades que conocen acá? Temperatura y entalpía. ¿Y dónde conoció la entalpía? Pues, miren, se calculó a partir de estos dos datos, ¿sí? De aquí la extrapolan y la llevan hacia abajo. ¿Vale? La llevan hacia acá. Entonces aquí ya tienen dos propiedades, ¿sí? Deben determinar la otra propiedad. ¿Cuáles son las propiedades a la salida de esto? Miren, son la temperatura. Y ustedes definen, la calidad tiene que ser alta o puede ser vapor sobrecalentado, como ustedes quieran. Ahí ya les toca a ustedes afinar ahí en la redacción como del ejercicio. Ahí ustedes lo que tienen es ya dos propiedades para determinar el resto, y entre esas propiedades está la presión y el volumen específico. Por lo tanto, ya pueden especificar en este diagrama, que también se los solicito, ya pueden especificar los puntos, es decir, me pueden decir, listo, esta es la presión y temperatura, este es el volumen o como sea, pero siempre les tiene que dar una suerte de cuadrito, ¿vale? Profe, disculpe que lo interrumpa. Con respecto al gráfico, pues yo había estado consultando y la mayoría de los gráficos dice que los dan presión versus entalpía, porque estábamos intentando pues con mi compañero hacer el gráfico en Scilab y no coinciden los datos. No se compliquen. O sea, miren, en el libro de Sengel, a ver, ¿dónde está fotografías? Bueno, mientras busco, miren, la idea es que en el libro de Sengel hay ya unos gráficos que son para el agua. Ustedes pueden tomar un pantallazo y hacer su gráfico sobre, porque es un esquema, no es una representación exacta y fidedigna de esto, no. Yo lo que quiero es un esquema donde ubiquen los datos y ya. Eso está en el libro de Fundamentals. Bueno, aquí también debe haber, en cualquier libro de termodinámica, creo que encontraría esa superficie PVT en esta parte que se llama Properties of Pure Substance. Miren, entonces aquí tengo las superficies PVT. Entonces lo que quiero es una representación aproximada, no una representación exacta, tal cual. Miren, estos libros siempre la colocan aquí de forma muy aproximada. Bueno, aquí veo que no la tienen. En el libro de Sengel está eso. Bueno. Miren, por ejemplo, esto es para el agua. Entonces, esta es temperatura, volumen específico. Bueno, es presión, temperatura. Pero presión, temperatura tiene esta misma forma. Es más, miren,
Aquí se deben indicar las presiones. Estas líneas son líneas isobáricas. Profe, qué pena. Dígame. No sé si todos estén viendo lo que es el tablero y no la gráfica que nos está mostrando. Sí, yo tampoco miro. Ah, ¿están viendo el tablero y no el libro? Ujú. Ah, pa. Bueno, espérenme. Creo que es aquí. Ahí ya, ¿están viendo el libro? Ya. Bueno, entonces este es el libro de Borgnine y Sontag, pero igual, o sea, también está el libro el otro libro. Espérame, regáleme un momentico. Yo estoy en una clase, cuénteme. ¿Qué le pasó al carro? Ah, no, pues tráigaselo a don Ramiro, tráigalo. Y, bueno, yo ahorita llámela a Viviana, ella tiene el número de don Ramiro, ¿vale? Sí, sí. No, tráigalo, don Ramiro sabe eso. Chao, chao. Te dejo. Qué pena, chicos. Era mi hermana y pues ya saben. A ver, termo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Borneo, fundamentos, guionist, Sengel, work. Este, Sengel. Entonces, este libro, sí, miren, tienen la superficie PB. TV, Profe, comparto la PB, pantalla. mírala. ¿No? ¿Tampoco? Caray, Ahí sale caray. su cara. Se corta, ¿no? ¿Ahí ya? Ven mi tablero, ¿cierto? Ahí el tablero. Sí. Listo. A ver, ¿dónde estás? ¿Ahí ven el libro? Díganme que sí. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, este diagrama es la representación aproximada de P contra B, de una sustancia pura. Bueno, y miren, aquí les indica. Entonces, ustedes pueden tomar este diagrama y con Paint pueden indicarme las líneas simplemente y decirme, miren, el valor de este punto del volumen es tanto. Eso sí, siempre indicándome el valor del volumen, el valor de la presión, el valor de la temperatura, porque aquí hay unas temperaturas. Y tiene que ser una representación aproximada. No se compliquen con Scilab porque conozco que estamos bien limitados del tiempo, pues, y ahorita Scilab es una herramienta buenísima. Durante el semestre ustedes hicieron una aproximación a esto. Yo quiero que hagamos, vamos a hacer, les voy a hacer un aviso parroquial, miren, vamos a hacer un proceso de autoevaluación y voy a tener en cuenta esa calificación y voy a hacer una coevaluación, ¿vale? Del curso. Entonces, yo les voy a enviar un formulario, me lo pueden enviar hasta mañana, es muy cortico, simplemente me indican su nombre y el porcentaje de avance que tuvieron respecto a las competencias del curso. Si ustedes creen que lograron todas las competencias del curso de termodinámica, que sería lo ideal, sería 100%. Si les faltaron cosas, el 80% o así sucesivamente. Si no entendieron nada y se ven confundidos, pues se colocan menos del 60%. Entonces, debe tener una justificación. Con base en esa justificación, yo emito también un concepto, una autoevaluación. ¿Qué tan de acuerdo estoy con esa justificación que usted hace? ¿Vale? Y también emito un proceso de coevaluación y un proceso de autoevaluación del curso. Eso se los voy a enviar en la tarde para que lo hagan y es individual, es personal, ¿vale? Y es obligatorio para todos. Porque pues deben también estarse juzgando de lo que pasó este semestre.
Esperaría. Y eso lo voy a hacer con todos, con simulación, con transferencia de calor y con termodinámica. Bueno, volviendo a este punto, aquí me van a indicar con este diagrama, si quieren, lo pueden tomar como base. O pueden, ¿está claro ahí lo que les digo? Bueno, he vuelto aquí a proyectar el tablero. Esperaría que lo estén viendo. Sí, sí se ve. Bueno, entonces miren, aquí hay otra parte que hay que analizar, porque con base en ese análisis es que ya se determina todo el resto de flujos másicos y todas las cosas adicionales que deben calcular. Esto que tienen aquí, este evaporador, lo voy a analizar aparte. ¿Vale? Lo voy a analizar por acá. Bueno, Profe, yo tengo una duda antes. cuéntame. Es que en la parte o sea, entre el evaporador y la válvula, solo tenemos pues lo que es temperatura y entalpía, ¿no? Solo que con esas dos propiedades, pues en la tabla no se puede calcular como tal las otras, o sea, no aparece una relación entre las dos. O no sé si estoy mirando, ¿no? A ver. Ya te entiendo. Entonces hagan una cosa. Tendrían que usar la tabla manual, buscar esas dos propiedades de forma manual, al menos ese cálculo, háganlo manual para ubicar la presión. Y con base en esa presión y esa entalpía ya las pueden meter al programa. Es decir, ahí en ese punto hagan el contraste con lo que tiene el programa versus lo que es el manejo de las tablas, porque ustedes tienen para ese refrigerante. De ahí pueden sacar ese dato de la presión, ¿vale? Necesario para el problema. ¿Está bien? Ese dato lo sacan de las tablas físicas, que también se las di, ¿cierto? Yo les compartí ese material. Entonces ahí sí hay que usarlo. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, estábamos hablando de este intercambiador de calor acá. Y les dije que lo iba a analizar aparte, ¿sí? Por una parte tengo el refrigerante, que pues ustedes ya conocen aquí esto. ¿Vale? Esto de aquí. Entonces, de aquí ustedes ya, sí lo están identificando, ¿no? Miren, estas dos propiedades las voy a tener aquí también, porque este es un lado del intercambiador de calor, porque esto funciona como un intercambiador de calor. Entonces, aquí que tienen, se los voy a reescribir. Aquí tienen la temperatura, menos 5 grados Celsius. Tienen la entalpía, que pues depende de cada quien. Aquí saben que esto es menos 5 grados Celsius. Y de igual forma van a tener la entalpía. ¿Vale? Tienen la entalpía. Tienen esas dos propiedades. A la entrada y a la salida. Bueno. Entonces, en este intercambiador de calor, como su nombre lo indica, pues hay un fluido que se calienta y otro fluido que se enfría. Los intercambiadores de calor funcionan a contracorriente. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a encontrar otro fluido. ¿Cuál es ese fluido? El agua. Exacto. Entonces aquí está el refrigerante, es este azul clarito, y aquí viene el agua. Bueno, miren que el agua aquí tiene unas condiciones ya establecidas, ¿no? Yo quiero con ese refrigerante, con ese proceso, ¿dónde estaba esa información? Ya. En el evaporador se deberá enfriar 4
4 litros por segundo, no. Entonces digamos que esto ingresa aquí. Esto es un caudal. 4 litros sobre segundo de agua a una presión de 14 psi-A. Desde 100 grados Fahrenheit hasta 40 grados Fahrenheit. Entonces, miren, esto aquí ingresa, pues yo sé que aquí lo representé como con un rayo, pero esto en realidad se representa y creo que el libro de Wernicke lo hace, el de Stengel lo hace así. Aquí representa como este logotipo y aquí otro así, ¿vale? Aquí en un intercambiador de calor, los fluidos no están en contacto físico, pero sí están en contacto energético. ¿Qué quiere decir eso? Que el calor que se pierde aquí, porque aquí para reducir la temperatura se debe perder calor, ¿cierto? Este calor pasa al otro fluido, pasa del agua al refrigerante. Entonces, el agua pierde temperatura, pero el refrigerante se evapora, Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de los intercambiadores de calor? Primero, que la presión es constante, pero eso no significa que la presión aquí y acá sea la misma, no. Significa que entre entradas y salidas la presión es la misma. Si tienen la presión aquí, puede ser casi que la misma presión acá a la salida. O si no es igual, tiene que ser muy parecido, ¿vale? A eso se le llama un intercambiador de calor isobárico. Por otra parte, la presión de entrada acá debe ser la misma presión acá. Entonces, esto sí lo pueden marcar de una vez. Esto es 14 psi-A. Ahora, ¿cuál es el balance de energía en estos sistemas? El calor del refrigerante, miren que este color es del refrigerante, es igual a menos el calor del agua. ¿Por qué menos? Porque mientras uno gana, el otro lo pierde, ¿vale? Por eso es que tienen signos alternos. El uno es positivo, el otro es negativo en este balance. ¿Cuál es el balance para la refrigeración? El balance para la refrigeración es el flujo másico del refrigerante por la entalpía de salida, ¿sí? Menos la entalpía de entrada del refrigerante a este sistema, es igual a ¿qué? Es igual al calor del agua. Al calor que se transfiere en el agua, ¿sí? Ahora, Profe, dígame, una señorita Luisa. preguntita. Ahí no se puede calcular el calor del refrigerante con el flujo másico y la HFG. Sí, pero es que no sé. Bueno, el HFG es la resta exacta entre la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Eso es HFG. Sin embargo, eso sucede solo si esto es líquido saturado y esto es vapor saturado. Solo ahí puedes usar el HFG y no hay lío, ¿vale? Pero si alguien define que eso es vapor sobrecalentado o cambia la calidad, ya tiene que restar las dos entalpías. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continúen. Profe, Sí, cuéntame. o sea, entonces las entalpías que tocaría restar ahí son las las que están arriba, ¿verdad? Las que marca arriba de la línea azul clarito. O toca utilizar lo Las que que es... marco en azul, o sea, todas las del refrigerante. Más bien, véalo con la óptica del fluido con el que está trabajando. Esas son Ah, las listo, profe. entalpías del refrigerante. Bueno, Vale. bueno, entonces, continuando aquí, miren. Esto aquí
sería igual o es igual a menos el flujo másico del agua por la entalpía de salida del agua. Hagámoslo en azul oscuro. Esto es el flujo másico del agua menos la entalpía de salida del agua menos la entalpía de entrada, pero del agua, ojo, ojo. Esto es de el agua. Y esto es del refrigerante. Mucho cuidado ahí. Del refrigerante. Ahora bien, miren. Bueno, ustedes podrían ubicar esas entalpías, pero lo ideal ahí es que usen otra propiedad que ustedes van a ver, es una propiedad central en los cálculos de ingeniería de procesos. Esa propiedad fundamental es el calor específico del agua. Es decir, esta ecuación en realidad es esta ecuación, ya se las voy a indicar. Como la presión es constante, la presión no cambia, y estoy hablando de un líquido, y estoy hablando de un cambio de temperatura, ojo, estoy hablando de cosas muy, muy puntuales, miren. Presión constante, cambio de temperatura, no hay cambio de fase, eso sigue siendo un líquido, no hay cambio de fase. Entonces, si la fase no cambia y cambia la temperatura, entonces me enfrento con un problema en el que tengo que calcular el calor sensible. Y el calor sensible, a su vez, está asociado con el cálculo del C sub P. Si en una sustancia pura hay cambio de fase y la temperatura no permanece constante, cambia, entonces hablo de un calor latente, que se calcula, como Luisa lo dijo, con un HFG, pero eso depende de las condiciones de entrada y de salida. Observen que aquí están apreciando las diferencias entre los dos conceptos. Esto de aquí es calor latente y esto de aquí es calor sensible. Y este calor sensible se calcula con base en el C sub P. Entonces, este pedacito se transforma en esto, miren. Menos el flujo másico del agua por el C sub P del agua medido a una temperatura promedio. ¿Cuál es la temperatura promedio? Es la suma entre 100 más 40 sobre 2. Eso sí lo tienen que ubicar en las tablas que les di, ¿sí? Esto es 70 grados Fahrenheit. Y a 70 grados Fahrenheit deben calcular el C sub P. Y lo van a usar como una constante. Entonces, esta ecuación se transforma en menos el flujo másico del agua por el C sub P por la diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas? La salida, 40, menos la entrada, 100. ¿Sí? Y este gradiente de temperaturas, esta diferencia de temperaturas está en grado Fahrenheit o en grado Rankine. Porque en grado Fahrenheit y en grado Rankine, si hablamos de diferencias de temperaturas, el factor de conversión es el mismo, es 1. ¿Sí? 1 grado Fahrenheit es equivalente a 1 grado Rankine en diferencia de temperaturas. 1 grado Celsius es equivalente a 1 Kelvin en diferencia de temperaturas. Para temperaturas puntuales ya cambian los factores de conversión. Pero esto es una diferencia, ¿vale? Entonces, aquí con esta multiplicación ya tienen el calor. El flujo másico del agua, ¿de dónde lo sacan? Pues de relacionar el caudal con la densidad y el flujo másico. El caudal, la densidad con el flujo másico. Bueno, en la evaluación, yo les digo que hagan, a ver. Diseñar, ¿cuántos refrigerantes les digo que hagan? 3 refrigerantes. Bueno, entonces, el tiempo es corto. Háganlo con 2 refrigerantes.
igual tienen la gran ayuda de las tablas del computador. Y les digo, esas tablas son la que ayuda, pues eso es, esos cálculos hechos en las tablas físicas son muy engorrosos y demoran todo. Pero ustedes tienen esas tablitas en el computador. Y salvo este dato que mencionaba Paredes Don Oso, salvo este dato de acá, este de temperatura y entalpía, salvo ese dato, pues ustedes pueden usar exclusivamente las tablas de computador. Miren, este dato y este del CSUP, sí hay que buscarlos en las tablas físicas, pero todo lo demás con el computador. Entonces, no creo que tengan líos. Bueno, entonces, dicho eso, ¿tienen más preguntas? Profe, y al final el calor del refrigerante sería igual a lo que nos dé el resultado de menos el resultado de la ecuación que nos dejó acá abajo. No es que ubiquen el calor. Ah, sí, lo igualan, pero lo importante ahí no es que hayan el calor del refrigerante. Lo importante ahí Sino es que calculen el flujo el más. flujo másico del refrigerante. Bueno. Bueno, profe. Bueno. Vean, les propongo algo. Yo sé que están ustedes haciendo, camellando y todo eso. Y aquí hay muchas cosas que ustedes pueden hacer como para puntualizar, para ir enlazando las cosas una con la otra e ir finalizando este ejercicio. Hoy tengo previsto por la mañana hacer unas cosas de simulación y control, ya recibir unos trabajos finales. Y por la tarde me voy a dedicar a consolidar las calificaciones, entre ellas, de las 3 materias que tengo. Entonces, voy a iniciar con la más jodida de todas, que es simulación y control. Eso planeo sacarlas hoy durante todo el día, toda la tarde, perdón. Como voy a estar aquí y como tengo esta sala de internet, podríamos concretar una hora y ustedes, si ya surgen más dudas cuando están haciendo esto, me dicen, ¿vale? Pero lo que quisiera ahorita es que se sienten a hacer los cálculos, a pensar con su compañero por videollamada cómo lo van a hacer, cómo van puntualizando las cosas, porque si no, no llego y les doy otra clase y se pierde el sentido de esto. Ahorita como que ya tienen más claro lo que hay que hacer, ¿sí? El trabajo lo voy a recibir el domingo, bueno, el domingo creo que puedo pasar notas hasta el lunes, entonces podría recibirlo el lunes en la mañana, pero lo ideal, lo óptimo sería que lo tuvieran listo para mañana y ya pasen sus cosas y ya descansen en paz, amén, ¿vale? Y ya se vayan a sus vacaciones que bien largas que van a estar, porque están hasta octubre, ¿no? No sé si ya saben eso. Las vacaciones son hasta octubre y creo pues que este semestre ha sido muy difícil, muy duro para los estudiantes, para los profesores. Bacano pues que no tengan que pagar la matrícula, no abandonen, aprovechen eso, o sea, no abandonen, no deserten de esto, hagan el esfuerzo de conectarse por internet, porque el próximo semestre vamos a estar en esta virtualidad también. Ya saben que la pandemia no da tregua y este es el momento más neurálgico de la pandemia. Ya estamos hablando de 350 muertos diarios en Colombia. Si ustedes dividen eso entre 24 y dividen eso entre 60, se van a dar cuenta de cuánta gente muere en qué intervalo de tiempo y es sorprendente pues a este nivel que hemos llegado, ¿vale? Eso, chicos, ¿qué opinan? Nos vemos a 1 hora por la tarde. Un rato. ¿A las 6? Sí, si quieren concertamos algo y nos vemos
Yo pues voy a estar calificando, puedo verme esporádicamente media hora, pues eso sí les pediría que se reúnan todos, decidan en su grupito de internet 1 hora y me digan, mire, profe, a esta hora podemos, un ratico, a esta hora está bien y nos veamos, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Sí, y por otra parte,